Hola a todos, bienvenidos. Continuando con estos HR Podcasts, el día de hoy tenemos invitado a un buen amigo, Renzo Torres. Renzo Torres es especialista de compensaciones y beneficios en Minera Las Bambas. Así que muchas gracias, Renzo, por el tiempo, por hacerte un espacio y visitarnos. Bueno, muchas gracias por la invitación y gustoso de apoyar y compartir mis experiencias con todos tus visitantes al podcast. Lo máximo. Renzo, para comenzar, cuéntanos un poquito acerca de tu historia. ¿Cómo así empezaste? No sé qué estudiaste, cómo empezaste en recursos humanos. Cuéntanos un poquito cómo empezó todo. A ver, yo estudié Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Lima, por el 2005. Me dediqué, saliendo de la universidad, a lo que es consultoría, específicamente recursos humanos en un software que se llama SAP, quizás algunos de ustedes lo conocen. Y me dediqué a implementarlo, lo he implementado por unos 6, 7 años en distintas industrias, pasando por mineras, por petroleras, comercial, industria en general. Y bueno, siempre uno va viendo por dónde le gustaría quedarse, ¿no? Y efectivamente a mí la minería me llamaba mucho la atención. Bueno, el tema económico tiene un lado importante, pero también la complejidad, ¿no? La importancia que tiene para el país, y algo que a mí me llamaba mucho la atención. Tuve la oportunidad de pasar a Minera Las Bambas viendo procesos, viendo mucho de lo que es la implementación de sistemas de recursos humanos. Nos permite tener mucho orden, ¿no? mucho políticas, procedimientos, cómo se deben hacer las cosas. Y por ahí fue mi camino. Ingresé para ver mucho governance, mucho cómo hay que hacer las cosas. Y después de eso el paso de compensaciones fue bastante natural. Una persona de números, viendo procesos, tenía que ver, ¿no? También un poco de compensaciones. Y desde ahí, bueno, empecé como analista, a coordinador, ahora especialista, y cada vez viendo un poquito más de cosas. Ahora también, aparte de compensaciones, veo un poquito de lo que es administración de personal y siempre en lo que es minería, ¿no? Ya tengo casi 10 años viendo compensaciones dentro de Minera Las Bambas. Buenísimo. Renzo, como te mencionaba, yo hoy voy a ser como una especie de marciano que no sabe absolutamente nada del mundo de las compensaciones. Y te pongo un caso, ¿no? Imaginemos que de pronto me vuelvo millonario y quiero hacer mi empresa. ¿Ya? Hago mi empresa y le digo al gerente de recursos humanos, oye, no, pero el área de compensaciones no es importante. Simplemente compra tu estudio y dime más o menos cuánto van a ganar los analistas, los jefes y los gerentes, y se acabó. Y dependiendo de su desempeño le damos bonos o le incrementamos el sueldo. Claro. ¿Cómo me convencerías, imaginando, no sé, que es una empresa que factura, vamos a poner un número X, grandota, ya, $1.000 millones? Wow. Yeah. Okay. ¿Cómo me convencerías para que tenga un área de compensaciones? Bueno, yo diría que la importancia de compensaciones, más allá de asignar temas de sueldos y un poco lo que es mercado, atracción de talento, es tener reglas claras para hacer las cosas, ¿no? Es criterios objetivos para siempre tener decisiones homogéneas, digamos, ¿no? Nosotros tenemos mucho control sobre políticas y procedimientos en general, no solamente de temas de dinero, sino cómo hacer un onboarding, cómo reclutar a alguien, cómo hacer paquetes de salida, en fin, cualquier procedimiento generalmente pasa por las áreas de compensaciones. Entonces, una de las principales cosas es tener orden y planificación para poder ejecutar todo lo que tú quieras hacer. Y el tema de salarial, si bien es muy importante tener criterios homogéneos, como te decía, creo que el mercado y acotar lo que tú quieres hacer como organización es clave para poder decir, quiero ser un mejor pagador, quiero ser un pagador mediano, quiero ser un pagador medianamente bajo, ¿no? Todo va a depender de qué es lo que quieres hacer con tu organización. Yo creo que hay mucha información en el mercado. A veces se menosprecia un poco lo que podemos hacer como área a nivel de compensaciones, pero realmente tener al personal, no solo con el tema salarial, sino darle el íntegro, encontrarlo como el centro, y sobre eso empezar a dar beneficios no solo a él, sino a su familia, en el tema del bienestar, en el tema personal, ¿no? Ayudas psicológicas, ayudas económicas, de cursos, o qué es lo que quiere hacer, ¿no? Cómo el propósito de cada persona se alinea al propósito de tu organización. Creo que es un poco lo que nosotros tratamos de encontrar, el equilibrio, ¿no? Yo diría que no es un área muy común. Creo que cuando ya tienes un volumen de personas o bastantes personas en la organización, necesitas tener reglas claras, ¿no? Y básicamente es esto, ¿no? Es normalizar o tener procesos muy, muy claros para que la organización sepa por dónde te vas a ir moviendo, ¿no? Buenísimo. Me convenciste
de quizás Qué bueno. emprenderlo como proyecto. Ok. ¿No? Imaginemos que contratamos a especialistas, es más, contratamos a Renzo para que en 3 meses o en 6 meses, no sé, construya estos lineamientos claros, las políticas, ¿no? Que nos dé las variables. Ahora, sorry que insista ya, pero me estoy poniendo bien en el zapato de ese emprendedor peruano que me interesa como que convencerlos realmente de que el área es importante, ¿no? Ahora, ¿qué argumentos me darías para que eso se sostenga en el tiempo? Yo estoy pensando de que ya construí las políticas, el proceso, el procedimiento, todo está armadito. Okay. Los descriptivos, todo lo cerramos en 6 meses. ¿Es necesario tener a una o varias personas de manera constante dentro de nuestra planilla? La verdad es algo que siempre se consulta, ¿no? Realmente sí, porque el mercado en realidad va cambiando mucho en el tiempo. Uno puede tener una estrategia que cree que va a funcionar, una única estrategia que va a funcionar en el tiempo, y la realidad, tus competencias, tu estadio como compañía hace que tengas que hacer ligeros ajustes, que intentes ser más competitivo quizás en alguna banda específica. Por ejemplo, en minería hay momentos donde tenemos que tener más foco en lo que es desarrollo y oportunidades fuera de la concesión, entonces tienes que ser más atractivo también hacia afuera, ¿no? Las habilidades, los skills van cambiando en el tiempo. Tú tienes una estrategia fija, pero el mercado te orienta y te dice, oye, acá estamos haciendo otras cosas, en otros países están haciendo otras cosas, se empieza a valorar de otra manera y tú tienes que incorporar eso a tu estrategia vigente, ¿no? Yo creo que estar totalmente actualizado, el siempre mirar qué hacen las mejores empresas con las mejores prácticas y cómo eso incorporas a tu organización es clave también, ¿no? Entonces, yo sí diría que tengas a alguien que siempre te esté apoyando, que siempre esté claro con el mercado. El tema salarial, lo más importante también es siempre estar alineado con la ley. La ley, hoy por hoy, ya te regula ciertas cosas que antes quizás era más subjetivo, ¿no? Entonces, hoy tienes un cumplimiento legal, pero también tienes un mercado que se mueve y tú tienes que ir acompañado de él si no te quedas atrás. Buenísimo. Y efectivamente, ¿no? Quizás hace 20 o 30 años, en donde el mercado no era tan volátil, tan agresivo, quizás con procesos y políticas claras podrías bandearte un poquito, ¿no? Pero hoy donde todo cambia constantemente, ya no. Sí. Ya sacaron las preguntas difíciles, así que ahora ya vamos de bajada. Creo que el año pasado estuve en un evento del Tecnológico de Monterrey en donde lanzaron una información que me impactó bastante, ya que era que en todos sus secuestrados a nivel mundial, no recuerdo el número exacto, pero estaba por encima del 65%, preferían que saquen a su jefe antes que les incrementen el sueldo. ¿Ya? ¿Cuál es el rol que juega el liderazgo, ¿no?, dentro del mundo de las compensaciones? Mira, yo te diría que en temas, a veces compensaciones se centran mucho en lo que es dinero, ¿no? Y si trato de entender cómo a veces muchas personas lo interpretan, el dinero no solo te debe mover en una organización, ¿no? Yo creo que hay momentos en donde uno va a priorizar crecimiento, va a priorizar una persona que entienda por dónde yo quiero ir y me dé esas herramientas para poder desarrollarme en la compañía. Para mí el liderazgo es clave, ¿no? Si a mí no me dan esta posibilidad de expresarme, no necesariamente que sea lo que yo diga, sino que sea que mi voz escuchada, analizada, al igual que otras voces de otros compañeros, creo que yo me siento al menos, escuchado definitivamente, pero sí valorado en una organización, ¿no? Y creo que es una de las principales razones por las cuales también uno empieza a buscar otras opciones, cuando siente que estando ahí es un robot, no es una persona que cumple reportes y hace su trabajo, pues no tampoco tú te ves en un rol más alto, porque dirías, bueno, yo no me veo en esa posición haciendo esas mismas funciones, ¿no? Creo que para mí es donde tú te sientas cómodo y donde alguien te pueda escuchar, tomar en cuenta tu opinión y llevarla donde tengas que tomar la decisión, eso es bastante retribuido para uno, ¿no? Para mí, bueno, creo que he tenido mucha suerte con temas de liderazgo. Las personas que me han acompañado en mi desarrollo y hasta donde me encuentro hoy, espero seguir creciendo, creo que me han dado este espacio y yo lo retribuyo con mi equipo. Igual doy mucha libertad. Siento que uno tiene que tener herramientas para poder desenvolverse, la oportunidad al menos de ser escuchado y encontrar ese punto medio, ¿no? Uno quiere hacer mucho, pero
cuando estás un poco más arriba también te das cuenta que no todo se puede hacer al mismo tiempo, hay temas de presupuesto, hay temas de alcances y ir acotando esas grandes expectativas que uno tiene, ¿no? Súper. Porque de hecho en la conversación previa con Wilder nos pusimos muy técnicos, ¿no? Y habían puntos donde, claro, dependía mucho del sector o de la industria en donde te muevas, O sea, ¿no? claro. Desde, no sé, pues los saltos que puedas hacer, cuánto tiempo estás como asistente para luego ser analista y luego jefe, Sí. ¿no? Las bandas salariales para cada una de estas categorías. Pero ahora conversando contigo, veo que este tema del liderazgo es súper transversal Totalmente. a la industria, Sí. al sector, a la empresa e incluso a la especialidad. O sea, Sí, claro. tú vas a reconocer y valorar un buen líder, así seas contador, ingeniero de Por supuesto. sistemas, industrial, electromecánico, lo que seas, Ujú. sea lo que sea que hagas y en el nivel en el que estés, siempre vas a valorar un buen liderazgo, ¿no? Sí, sí. Encuentras ciertas competencias que para ti son claves, ¿no? Si alguien te escucha, si alguien te da retroalimentación, si alguien también tiene la parte técnica. Creo que a nivel, cuando uno va creciendo en la organización, tienes que llegar a ese complemento de ambas cosas, ¿no? Pero principalmente creo que el liderazgo tiene que estar presente. Tengo la suerte hoy de tener equipo, yo personalmente, en dos lugares muy distintos, en Lima y en La Mina, en Apurímac. Y eso me da a mí una presión, digamos, de tener que dividirme en dos y tratar de estar en ambos lados, ¿no? Entonces, para mí estar con ellos, tanto allá como acá, es importante que sientan que estamos siempre trabajando en equipo. Las reuniones virtuales ayudan, pero siempre es bueno visitarlos. Uno, cuando está en campo, realmente tiene una percepción diferente de las cosas. El recibir la información de primera mano no tiene valor. Realmente yo también lo minimizaba al inicio, ¿no? Sentía que podía hacer cosas desde acá, o todo desde acá. Y la realidad que en mis subidas de este año he recopilado mucha información, he ajustado también mi forma de pensar a saber que uno tiene que estar ahí. Y sí, el liderazgo para mí pues aplica en cualquier parte de o sea, no solo recursos humanos, ¿no? En general, en cualquier parte de que te toque estar en la organización, tienes que liderar con los recursos que uno tenga a disposición, ¿no? Correcto, porque al final puedes armar el mejor paquete de compensaciones, remunerativas, no remunerativas, beneficios por todos lados, pero si te toca un mal líder, Sí, se todo cae. eso se derrumba. Sí, ¿no? al final uno como persona de compensaciones pone muchos lineamientos, pone muchas bases sólidas, digamos, ¿no? Pero al final la percepción directa es, yo me siento valorado, ¿no? Pero con la persona que trabajo, ¿no? A veces el dinero no lo aguanta todo, o los beneficios no lo aguantan todo, y eso lo vemos, ¿no? Si no, no había rotación que existe natural en las organizaciones, ¿no? Correcto. Renzo, ¿cuál dirías tú, en base a tu experiencia, que es el reto o el desafío más importante que van a tener hoy los que tienen la responsabilidad de las compensaciones en sus organizaciones? Yo creo que hoy ya lo estamos viviendo, el mercado hoy tiene mucha inteligencia artificial, tiene muchas herramientas que por ahí uno se puede sentir un poco amenazado, pero yo creo que el balance y el punto de equilibrio entre la gran tecnología y todo lo que está saliendo con lo que nosotros traemos como humanos y entendemos a nuestras organizaciones es lo que nos va a hacer crecer, ¿no? o mantenernos en el tiempo. Hay muchos sistemas, creo que nos ayudan a agilizar procesos repetitivos, pero la toma de decisiones sigue quedando en nosotros, en los humanos, las personas que por ahí podemos encontrar algo que no nos va a decir un sistema muy elaborado, que realmente yo ya tengo procesos donde la IA nos ayuda y agiliza, pero no es determinante. Y creo que eso va a ser clave para también nuestras organizaciones, ¿no? Saber en qué momento o hasta dónde permites que la tecnología tome tus funciones, ¿no? Y bueno, estamos siempre atentos a lo que va saliendo. Cada año el mercado nos sorprende con nuevas tecnologías y siempre quedarte, o sea, siempre hay que estar actualizado, ¿no? Tú te quedas un paso atrás y las otras empresas te ganan, así que nada, siempre estar presente en estos tipos de eventos o en lugares donde uno pueda actualizarse constantemente, creo que nos va a mantener a la vanguardia, ¿no? Buenísimo. Mencionabas la tecnología y la inteligencia artificial. ¿Hay alguna, no sé, acá pregunto de puro curioso, ¿no? ¿Alguna inteligencia artificial, app, no sé, que utilices hoy ya en tu día a día para tus funciones? Específicamente en la parte de atracción de talento, utilizo mucho lo que es los resúmenes de CVs contra perfiles. Creo que me ayuda
bastante a entender por dónde un candidato está muy cerca o qué tan cerca está del total del perfil que uno busca, y eso me orienta a mí a poder determinar un sueldo cercano a la banda que quiero colocar, ¿no? Eso más la estrategia y todo lo demás creo que me agiliza mucho en la toma de decisión de asignar un sueldo. Por ahí va uno, tenemos unos modelos predictivos ya para poder saber temas de rotaciones futuras, para poder ver temas de ausentismos en el tiempo, por dónde podría generarse alguna brecha de clima. O sea, ya hay varios modelos en People Analytics que te permite predecir, ¿no? Básicamente es analítica predictiva, es tratar de anticiparse a lo que va a pasar acá a 2 años, 1 año, 6 meses, y eso ponerlo a disposición de las áreas operativas es muy importante, ¿no? Que yo le puedo decir de cada 6 meses, por rotación, por ausentismo, por lo que sea, vas a necesitar más personas y empecemos a buscarlas ahora, o sea, te pone un paso adelante, ¿no? Lo que tú no puedes permitir es que eso te genere sobrecostos en el tiempo. Entonces somos un área que pone mucha información a disposición de nuestros clientes internos, ¿no? Y esa data, no sé desde hace cuánto la usas, ¿no? Pero ya ha pasado el tiempo suficiente como para saber qué tan efectiva es en dar la cifra o la predicción lo más cercana a la realidad posible. Seguimos avanzando. Yo creo que esto es mucho ensayo y error. Hay muchas herramientas que hace 3 años la teníamos, dijimos que con esto somos y hoy ya ni lo usamos, ¿no? Porque va cambiando mucho en el tiempo. Desde los tableros estáticos a analítica predictiva han pasado 4 años, 5 años. Entonces yo creo que seguimos en decir sí, o sea, realmente esto tiene valor. Esto nos genera un ahorro de dinero en ciertos procesos. Yo creo que continuamos evaluando muchas herramientas en no solamente compensaciones, sino atracción de talento, en ausentismos y todas las áreas que rodean a lo que es recursos humanos, ¿no? Yo diría que tenemos que tener esa apertura. Primero es incorporarlo y saber que todo lo que aparece es para agilizar nuestro trabajo y para el bien de toda la organización, ¿no? Tratar de sacarnos ese chip de que nos van a reemplazar o no, yo creo que eso ya tiene que quedar un poco en el pasado, sino estar atento a lo que esto te podría contribuir en tu día a día, ¿no? Y finalmente, como te digo, al final las decisiones son de nosotros, son de personas que tienen una experiencia atrás, que esas cositas, pues que, tengo esa sensación que este candidato, algo no me gusta, no te lo va a decir la IA, ¿no? Eso ya te lo da tu propia experiencia, te lo da tus años, digamos, de haber tomado decisiones similares. Entonces, es incorporarlo con mesura, ensayo y error, mucho ensayo y error. La verdad, no te voy a decir que tenemos el modelo que quisiéramos, tenemos el modelo porque nos hemos ido adaptando poco a poco con las cosas que van saliendo en el mercado. Súper. En las industrias donde he estado yo, uno de los principales problemas es justamente esa parte cuando incorporas a un nuevo talento, ¿no? En donde a veces podría estar por encima de tu banda y se queda entre el cliente interno, incluso hasta el gerente general y recursos humanos. Oye, vale la pena, hacemos la excepción. Porque claro, el recurso para nosotros económico era de los más limitados. Correcto. No sé si necesariamente sea lo mismo para la minería. Entonces mi pregunta va ahí. En las industrias donde yo estaba, a veces ese significaba un problema. Hoy, en tu día a día, ¿cuál es ese problema o esa barrera que encuentra el área de compensaciones para fluir de una mejor manera? Yo creo que es primero el respeto a las áreas y a la independencia que cada uno debe tener, ¿no? Yo confío mucho que mi equipo de reclutamiento me trae el candidato idóneo. Las gerencias tienen muy interiorizado que necesitan el apoyo de nosotros para poder cubrir una vacante o encontrar el mejor candidato. Y en lo que respecta específicamente a compensaciones es encontrar este famoso numerito, sueldo que es el idóneo, y la verdad es que con procedimientos que son claros, pero también a su vez flexibles, ¿no? Uno no puede decir, pues, esto es letra muerta y no sales de acá, ¿no? Es entender en el estadio en el que uno se encuentra. Muchas veces, si hay que hacer una excepción, se analiza, se entiende como excepción y se da, porque al final el negocio, o sea, es más perjudicial al negocio el no darle continuidad. Entonces, al inicio éramos más duros, te voy a decir, siempre compensaciones es un área muy estática, ¿no? Yo creo que con el tiempo hemos encontrado este balance entre ser flexibles con las bandas, con los puntos, con algunos lineamientos que nosotros mismos ponemos, entendiendo que la operación necesita un soporte que a veces el papel no lo soporta. Y les ha tocado enfrentar varios de estos casos porque, por ejemplo, ¿no? En estos nuevos tiempos, de repente,
en un descriptivo de puesto antes, tú pones, oye, no sé, desde que quiero que sea de tal carrera, tantos años de experiencia, viendo estos proyectos con experiencias críticas, y llegas al numerito, ¿no? Claro. Las condiciones más o menos hacen que yo le pueda pagar a esta persona tanto. Pero hoy hay nuevos puestos en donde necesitas un especialista de, voy a decir cualquier cosa, de ChatGPT. Y ChatGPT no tiene más de 5 años en el mercado. Y sin embargo, ¿qué cosas utilizan como para intentar decir, oye, sí, quizás esto no existía antes, pero no te puedo pagar más de 15.000 soles? ¿No? Claro, O sea, entiendo. ¿cuáles son los criterios que usan al momento de que encuentran excepciones así como estas? Bueno, nosotros utilizamos mucho benchmark como política tanto de compensaciones o ya algo muy propio de los compensadores de las Bambas es consultar a las empresas cercanas a nosotros. Hay mucha confianza, apertura para poder llegar a no desestabilizar el propio mercado, ¿no? Tanto benchmark formal como también informal, porque hay empresas que te pueden dar este digamos, numerito, sueldo, a que más o menos se parece a lo que ya existe, y si hay que pagar a una consultora se paga, si hay que buscarlo de manera informal también se hace, ¿no? Yo creo que entender que uno no lo sabe todo en el momento en el que aparecen estos roles nuevos, incorporar esos conocimientos a lo que uno ya tiene y encontrar esas homologaciones que a veces pueden ser duras, pueden ser un poco, algunos pueden creer que es injusto, no, pero finalmente sobre una base hay que trabajar. Tú siempre, si en funciones específicas no las vas a encontrar, pero sí encuentras algunas cosas que se parecen a otras que ya tienes en la organización y está ese margen en donde puedes decir, esto se asemeja a un porcentaje a lo que ya tengo. Ah, ok, está en esta banda, creo que me puedo mover por este lado, ¿no? Eso más lo que te dio del mercado y el benchmark, creo que te va a dar finalmente un pequeño rango en donde te puedes ir moviendo, ¿no? Al final es no desestabilizar la organización. Creo que todos nosotros priorizamos a la gente que está en la organización, o sea, lo que es equidad interna. Para mí la equidad interna es lo más importante y siempre buscamos que la gente se encuentre saludable, entre comillas, términos muy compensaciones, pero se encuentre asignada correctamente dentro de la banda a la cual ha sido asignado, ¿no? Entonces, por ahí siempre nos tratamos de manejar. Buenísimo. Y Renzo, ya para ir finalizando, ¿qué consejos le darías a todas las personas que están recién empezando su camino en el mundo de las compensaciones? Bueno, su camino difícil. Yo te diría que tener mucha apertura en cuanto a recibir comentarios de las otras gerentes, de las otras superintendencias, ¿no? De las otras jefaturas. Yo creo que a veces el compensador quiere trabajar solo. Y eso es uno de los principales errores que a mí me pasaba al inicio, ¿no? Te dan una teoría, sigue tu teoría, tu manual, vas a estar bien. Y la realidad es que no te puedes abstraer, ¿no? Hoy por hoy somos un área que como ideología tenemos mucha participación con talento. Yo me reúno casi todas las semanas con talento, conversamos con cómo van sus reclutamientos, por dónde necesitan más apoyo de nosotros, converso mucho con business partner, entendiendo que ellos tienen de primera mano cómo está el negocio. Entonces, esta idea de incorporar conocimientos que uno puede no tener o estas habilidades blandas que a veces nos pueden faltar es clave para que tú puedas desarrollarte correctamente en el rol que te ha tocado, ¿no? A mí me costó y hasta ahora quizás me sigue costando un poco, pero sí es importante que todos trabajen como realmente es, ¿no? Eso es un equipo. Por más que tengas especialidades, finalmente somos recursos humanos, o el área donde estás eres recursos humanos y tienes que tener la capacidad de entender a tu negocio. Entender al negocio, entender que tienes compañeros dentro del equipo que te van a poder ayudar a tomar una buena decisión. Y creo que eso va a ser bastante importante para que tengas un buen camino en compensación. Lo máximo. Entonces, entender que no estamos solos, sí, ¿no? El camino, ya sea del aprendizaje o del crecimiento solos, va a ser definitivamente mucho más largo, totalmente difícil y solitario a que, enfrentar con humildad los retos que se nos presentan, ¿no? Sí, sobre todo eso. Y también definitivamente conocer de cerca tu negocio. Totalmente. Bueno, Renzo, muchísimas gracias, nos ha ayudado un montón, gracias por aceptar la invitación y con eso ya estamos.